Y a ritmo de vértigo, rapidísimo, como decía Larrea, estamos ya con la señora Juana de los Santos, comunicados para tener todo el panorama internacional aquí, como siempre digo, en libre opinión. Muy buenos días, Juana, muy buenos días, Juani, un gusto en tenerte con nosotros. Muy buenos días, Carlos. El gusto es mío y muy buenos días para toda la audiencia. Y semana caliente, Carlos. Vinimos de una semana anterior, después de las PASO, bastante movidos con estos temas internacionales que empiezan a abrirse. Semana de definiciones geopolíticas, Carlos, para la Argentina. Bueno, Y tenemos, justamente, ¿cómo? Perdón. no, que tenemos una semana hot, digo. Totalmente, totalmente, Carlos. La verdad es que ha sido una semana muy movida, dos eventos muy importantes para la Argentina. Uno se realizó en Buenos Aires, Carlos, que fue nada más y nada menos que el encuentro del Council of Americas que se llevó a cabo en el Hotel Alvear. Eh, Quien ha sido el anfitrión ha sido el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley. Y este encuentro, Carlos, fue un encuentro muy interesante porque pudieron concurrir los candidatos, los tres principales candidatos a presidente, y de algún modo explicar sus planes de gobierno, pero también someterse a las preguntas de empresarios, de los principales referentes de las empresas norteamericanas, Carlos, que recordemos, siempre hay que recordarlo, que una de las mayores inversiones extranjeras directas en la Argentina son europeas y norteamericanas, no son chinas. Entonces, bueno, este evento realmente es importantísimo. A ver, constó de una cena con empresarios y el embajador Mark Stanley. Darío Epstein concurrió por La Libertad Avanza, Federico Pinedo por Juntos por el Cambio, Gustavo Martínez Pandiani por Unión por la Patria, y básicamente ellos se encargaron de evacuar todas las dudas con el tema de dolarización sí o dolarización no, relación con el Fondo Monetario Internacional, Mercosur, ¿qué va a pasar con el Mercosur? ¿Permanencia en el Mercosur, no permanencia? Y, por supuesto, acá hacemos la gran introducción, Carlos, a lo que es, considero yo que es el tema de la semana. Contexto internacional y los BRICS. ¿Argentina debe formar parte de los BRICS o no? Bueno, vamos a decir al respecto, Carlos, que dos de los candidatos, estoy hablando de Patricia Bullrich y de Javier Milei, se han manifestado en contra de pertenecer a este club de países, por decirlo de algún modo, mientras Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, por supuesto, en este momento ministro de Economía, eh, defiende la posición de la Argentina en cuanto a la pertenencia a los BRICS. Vamos a decir que, bueno, que esta manifestación se dio en dos contextos diferentes. Patricia Bullrich lo incluyó en su discurso dentro del Council of Americas, y Javier Milei de algún modo dio a entender que no es su intención pertenecer a este club de países en la conferencia de prensa que se realizó, a ver, en la conferencia de prensa, digamos, espontánea, de preguntas de periodistas a la salida del evento. ¿Esto es importante y es determinante? Sí. ¿Por qué? Porque sucedió al unísono algo bastante, que consideramos bastante polémico, y vamos a explicarlo ahora. En la reunión de los BRICS, de los países de los BRICS, se ha decidido que la Argentina finalmente forme parte de los BRICS a partir de 2024, ¿sí? Básicamente, los nuevos ingresantes son Argentina, República Árabe de Egipto, República Democrática Federal de Etiopía y República Islámica de Irán. O sea, imagínate qué lindo regalo, Carlos, que a nosotros nos hacen ingresar a los BRICS junto con el país que ha realizado dos atentados terroristas en nuestro país. Pero bueno, como el presidente Fernández y el canciller Santiago Cafiero ya nos tienen acostumbrados a lo que es su forma de manejar las políticas de relaciones exteriores del país, que realmente deja muchísimo que desear. El candidato a presidente, perdón, el presidente que
días antes dijo algo así como yo no salgo a hablar y no salgo a manifestarme o dar opiniones en medio de los saqueos que está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Dijo sencillamente que él no emitía opiniones porque él no era candidato. Bueno, se apresuró mucho a aceptar esta invitación y a dar un discurso casi de agradecimiento por este evento. Y la verdad es que, Carlos, es una barbaridad. El ingreso a los BRICS debería ser tratado de algún modo por el Congreso de la Nación, que es el lugar en donde se discute naturalmente los destinos del país en cuanto a este tipo de clubes, de países. Y por otro lado, debería ser materia del próximo gobierno, porque la verdad es que el gobierno de Alberto Fernández básicamente dura 3 meses más, con lo cual querer meter por la ventana, porque es meter por la ventana a un país como la Argentina, en un lugar tan controversial, la verdad es que deja al próximo gobierno en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque 2 de los candidatos, en caso de ganar, lo que están diciendo es que van a romper y van a salir de este lugar. Con lo cual, la invitación no habría que haberla aceptado nunca, verdaderamente. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de qué se tratan los BRICS, ¿sí? A ver, cuando se hace la presentación de los BRICS surgen en el año 2006, primero como una respuesta al G7. Recordemos que el G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Básicamente surge como un club de países alternativos. En aquel momento se encontraban Brasil, China, India y Brasil, perdón, me estoy olvidando de un país, India, esos cuatro países, y luego en 2010 se agrega Sudáfrica. Pido perdón a la audiencia porque a veces me desconcentro un poco con los anacronismos de los países. Tengo una memoria dispersa con eso. Bien. Lo que sucedió, básicamente este club de países hoy se está presentando como una alternativa a Occidente, y esta presentación, Carlos, realmente es muy mentirosa y es muy peligrosa, y yo voy a explicar por qué. Ellos se presentan y dicen, nosotros cubrimos el 22% de la superficie continental del planeta, el 42% de la población mundial. Ok, es cierto, eso es importante. Ahora, esta es la parte mentirosa, Carlos. Cuando ellos prometen prosperidad económica, diciendo que ellos conforman el 24% del PBI mundial, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones. Bueno, Carlos, estas cifras son mentirosas porque esto no es interbloque. Esto es lo que estos países generan comerciando con el mundo libre. Entonces, acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque los BRICS, como proyecto de sur global que se están presentando, lo que pretenden es arrancar a países como la Argentina de Occidente. Lo que pretenden es traccionarlos para un lado en donde ciertamente no nos están ofreciendo tratados de libre, no nos están ofreciendo ventajas comerciales, sino que lo que nos están diciendo es, ustedes van a pertenecer a este club político, les vamos a dar la financiación, que ya sabemos que es una suerte de salvavidas de hierro, que es el Club de Desarrollo de los BRICS, que básicamente sirve para tapar agujeros de desmanejo fiscal y desmanejo económico de estos gobiernos de turno. Y por otra parte vamos a decir algo, Carlos. Hay un problema estructural en los BRICS que tiene que ver con la relación de las potencias que integran ese club. Todos nos acordamos de la película Durmiendo con el enemigo de Julia Roberts. Bueno, esto es algo parecido. No, es que, Carlos, te lo voy a explicar ahora, es algo igual, es Durmiendo con el enemigo. Es muy peligroso para un país tan pequeño en relación a estos monstruos como la Argentina. Y vamos a decir por qué. Básicamente porque la relación entre Rusia, Brasil, China e India es una relación de competencia. Es una relación de competencia. Y vamos a explicar algunas cuestiones interesantes al respecto. Vamos a explicar que, por ejemplo, existen en la actualidad conflictos entre India y China. Existen conflictos fronterizos desde el año 2020 en la zona del Tíbet, en Ladakh. Y, por ejemplo, cada tanto
ambos ejércitos, el ejército de India y el ejército PLA de China, cada tanto tienen enfrentamientos. Son enfrentamientos menores, nunca pasan a mayores, pero la verdad es que estos choques, estos enfrentamientos existen. Y vamos a decir que también existe una tensión porque India ha decidido también albergar al Dalai Lama, muy criticado esto por China, e India, por ejemplo, ha decidido dar de baja, denegar aplicaciones como TikTok y WeChat por cuestiones de seguridad nacional. También vamos a decir que lo que genera un foco de tensión muy grande es el tema Pakistán. ¿Por qué Pakistán? Porque desde el año 1947 India y Pakistán están enfrentadas básicamente por conflictos en la región de Cachemira. Y ambos países, tenemos que recordarle a la audiencia, ambos países tienen armamento nuclear, con lo cual una escalada de conflicto entre India y Pakistán podría llegar a ser algo realmente muy peligroso. Así es. Pero básicamente, por ejemplo, China ha decidido que Pakistán sea uno de los primeros países en donde desarrollar la ruta de la seda y ha desarrollado el corredor económico China-Pakistán. Con lo cual, la política de India, y esto es interesante cuando hablamos de geopolítica, porque vos sabés, Carlos, que yo a veces estoy en las redes sociales. Y a veces a mí me preguntan por qué la Argentina, o sale la discusión de por qué la Argentina no puede actuar como la India, por qué la Argentina no puede actuar como Brasil. Básicamente, la Argentina no es una potencia regional, no es la India y no es Brasil. Pero básicamente lo que tenemos que decir de la India, Carlos, es que India sí entiende que tiene que tener algo que se llama autonomía estratégica y tiene una tendencia a lo que se llama multipolaridad. Entonces, ¿qué pasa con India? India tiene una relación histórica más o menos desde el año 1970 lo tuvo con la ex Unión Soviética y con Rusia, y básicamente tiene esa relación eh, para que Rusia no se acerque tanto a Pakistán. ¿Se entiende? O Sí. sea, India se relaciona con los países para que para que potencias como Rusia o como China no se acerquen tanto a sus enemigos, a Pakistán. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a decir que India no miraría jamás con buenos ojos un gran acercamiento entre Rusia y China, que es algo que estamos empezando a ver en forma creciente porque la verdad es que el conflicto de Ucrania ha demostrado que China se ha encargado de apoyar a Rusia, primero financiando económicamente con la compra de gas y petróleo. Pero bueno, también hay algunos rumores no confirmados de que China podría eventualmente apoyar con algún tipo de armamento a Rusia. Por lo Ujú. tanto, acá lo que nosotros estamos viendo es que son relaciones muy inestables en estos países. Sí, hay relaciones muy inestables. Ahora, yo pregunto algo, ¿no? India es nuestro quinto socio comercial en la Argentina. El primero en estos momentos es China, el segundo es Brasil, tercero Estados Unidos, cuarto Unión Europea, quinto India. Para la Argentina sería muy provechoso desarrollar las relaciones comerciales con India. ¿Qué pasaría con Brasil y con China si realmente la Argentina decide avanzar muchísimo en las relaciones comerciales con India? ¿Lo permitirían? Porque ellos en este momento tienen una posición dominante con nosotros. Entonces son preguntas que nosotros realmente nos tenemos que hacer. Otro problema que surge, Carlos, tenemos dos países beligerantes en este momento, uno activamente beligerante, que es Rusia, que está en conflicto con Ucrania, y tenemos también a China, que está teniendo como una suerte de asertividad creciente en el Indo-Pacífico con sus vecinos. Algunos temen alguna posibilidad de invasión a Taiwán. Lo cierto es que hoy también los BRICS han decidido incorporar a un país sancionado que es Irán. Entonces, ¿no será que este club de países en realidad lo que busca es generar una suerte de paraguas para que algunos países sancionados puedan comerciar y tratar de saltear estas sanciones? ¿Qué pasaría con la Argentina si, por ejemplo, es obligada o es presionada o es empujada a tener comercio con países sancionados como
como Irán y como Rusia, ¿acaso la Argentina es un país grande? La Argentina automáticamente recibiría sanciones Seguro. si esto ocurre, porque la Argentina no es India y no es Brasil. Brasil e India, por ser potencias regionales, pueden darse el gusto de comerciar con países sancionados y no va a pasar nada. Pero la Argentina es un país pequeño y a la Argentina le puede ocurrir muchísimo, Carlos. Después vamos a decir otra cosa, y esto tiene que ver con el presidente José Ignacio Lula da Silva de Brasil. Lula está presionando muchísimo a la Argentina por la desdolarización en el marco de la incorporación a los BRICS. Recordemos que Alberto Fernández ha hecho 2 viajes y le ha pedido la soga de auxilio a Lula con respecto a las reservas del Banco Central, y Lula ha dicho, yo plata no tengo, pero anda a ver a Dilma al Banco de Desarrollo de los BRICS, que seguro que ella va a poder hacer algo. Entonces, estamos ante una situación en donde Brasil, que es uno de nuestros 2 principales socios comerciales, de tener una neutralidad estratégica entre grandes potencias como Estados Unidos y China, ha decidido volcarse directamente hacia China. Y eso para nosotros es un problema, Carlos. Es un problema enorme. ¿Por qué? Porque nos tracciona hacia China directamente de un modo en donde nosotros prácticamente somos una colonia, no somos un país, ¿se entiende? Porque el balance de poderes cambia, el balance de poderes cambia completamente. Y tenemos otro problema, Carlos. El tercer socio es el tercer socio de la Argentina comercial es Estados Unidos, el cuarto es la Unión Europea. Imagínate si la Argentina se desdolariza, imaginemos que la Argentina empieza a quedar vaciada de divisas. ¿Qué pasa con estas relaciones comerciales? No se le puede a Lula, ¿sí? Tanto Sergio Massa como Alberto Fernández se le tienen que parar firmemente y tienen que defender los intereses de la Argentina, cosa que no están haciendo. No lo están haciendo. Vamos a decir algo que era lo que yo también decía, Carlos, al principio de nuestra charla. La principal inversión extranjera directa de la Argentina no es China, no es rusa, no es hindú, no es brasilera. Es de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir, Carlos? Que miles, millones de argentinos todas las mañanas se levantan, desayunan, los que pueden desayunar, se suben a un tren, a un colectivo o a su auto y van a trabajar a una empresa o a una fábrica de capitales europeos o norteamericanos, Carlos. Y las inversiones extranjeras directas se cuidan, porque si no, las empresas entregan la llave, desinvierten, nos dan la mano y se van. Y miles de argentinos se quedan sin trabajo. Entonces, ¿es importante esto? Sí, es importante, porque no es todo balanza comercial, no es todo soja. Yo quiero muchísimo al campo, los quiero muchísimo, pero no es todo el poroto de soja. Seguro. También están las empresas que dan trabajo a los argentinos. Y no se puede tener un temor reverencial hasta el punto de que ellos hagan con nosotros y con nuestra población lo que quieren, Carlos. Y déjame cerrar con esto y ya te doy paso a tu conclusión. Irán, Irán, la actividad de Hezbollah en la región, Carlos. Esto no se puede permitir. Nosotros no podemos permitir que nos sigan metiendo a Irán por la ventana, Carlos, después de 2 atentados terroristas. No podemos permitirlo. La actividad de Hezbollah en la región es muy preocupante. Importa al Departamento de Estado, nos importa a nosotros, nos importa a todos. Seguro. La realidad es que también tenemos un problema con Bolivia al respecto. ¿Por qué? Porque Bolivia ha decidido comprar drones iraníes para utilizar en la frontera con Argentina, Carlos. ¿Y qué tenemos cerca de la Argentina nosotros, Carlos? Nuestro litio. Nuestro litio, que es un recurso estratégico, está cerca de la frontera de Bolivia. Y Bolivia decidió comprar drones iraníes. Y vamos a decir esto, y ya cierro con esto, Carlos. Cuidado, cuidado con los rumbos del BRIC, cuidado con el arrastre de este club de países hacia la Argentina, Carlos. Cuidado con las sorpresas desagradables, ¿sí? Déjame decir esto solamente. Un solo tornillo argentino de fabricaciones militares que termine en un programa militar de Irán, por ejemplo, o ruso, por ejemplo, y la Argentina
deja de venderle sus productos al mundo, Carlos. La Argentina puede ser sancionada. Hay que salir de este lugar urgentemente. Conclusión excelente, coincido en todo lo que vos decís y como de costumbre, bueno, es un paso más que este gobierno ha dado, a mi entender, un paso en falso, más teniendo en cuenta que está en retirada. Lo mismo con el personal de planta que está tomando permanente, que todos los días crece, es como para dejarle una bomba al que viene, pensando que esa bomba explote y volver a este mísera cuota de poder que quieren seguir teniendo y lo que menos hacen es pensar en el país y no pensar en sus prebendas. Muchísimas gracias, Juana de los Santos, como de costumbre, brillante deducción y comentario que has hecho en la política nacional con relación a lo que la Argentina puede sufrir consecuencias realmente lamentables. Muchísimas gracias, que tengas, como siempre te digo, un muy buen fin de semana a vos y tu familia. Muchísimas gracias, Carlos. Último que digo, esto no quiere decir que no podamos comerciar con estos países en forma Por individual, ¿sí? supuesto, Pero el Club de Países no. exactamente. Muchísimas gracias. No, Exactamente. Muchísimas gracias a vos, Carlos, a toda la audiencia y un beso grande siempre a mis compañeros de Señal Argentes y a Julio Montarón. Muchas gracias. por supuesto, por supuesto, siempre agradecemos, gracias Juana, gracias Julio Montarón y también la gente de Segunda Enfoque, Claudia Megna, en periodismo a fondo que Un siempre, saludo para él. para ellos siempre está. Muchísimas gracias Juana, vamos a una pequeñísima pausa y enseguida tenemos al doctor Trabulsi con toda la política nacional. ¿Se viene con los tapones de punta? Veremos, vamos a ver, pausa aquí en Libre Opinión y ya estamos con ustedes.